Nunca imaginé que al cavar más profundo en un pozo seco, encontraríamos un río oculto de petróleo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Respiraba pesado, el corazón me latía en las sienes. La desesperación se había vuelto una compañera constante. Vivíamos en un lugar olvidado, donde la esperanza parecía tan seca como el terreno que nos rodeaba. Mi familia luchaba por salir adelante, mientras las cuentas se acumulaban en la mesa, llenas de palabras que gritaban pago. La tarde comenzó como cualquier otra. Con mi padre al lado, decidimos cavar. Pensamos que, tal vez, si llegábamos un poco más allá, encontraríamos agua para nuestras plantas marchitas. Pero lo que descubrimos fue un eco oscuro. La pala chocó contra algo duro. El sonido retumbó en mi cabeza. ¿Qué demonios es esto?, pensé. La curiosidad ganó la batalla al miedo. Cierto que nunca habíamos visto algo así en tantos años, pero ¿y si? Las sombras se alargaban a medida que cavábamos con más fuerza, empujando el suelo a nuestro alrededor. Cada golpe de la pala arrastraba una ola de tierra que parecía pertenecer a otro tiempo, a otro mundo. Mi padre y yo miramos hacia abajo. Un brillo negro emergía de la grieta creciente. El olor a petróleo saturó el aire, una mezcla opresiva de riqueza y peligro que me hizo retroceder un paso. Sudor frío me recorrió la espalda. Mis pensamientos ardían. ¿Podría ser verdad? ¿Esto podría salvarnos? Mi mente corría descontrolada, mezclando miedo y esperanza. No era solo un charco, era un río oculto, una corriente oscura que prometía una vida diferente. Los rumores de riquezas perdidas comenzaron a llenar mi cabeza. Quiero esto. Necesitamos esto, grité, pero las palabras se desvanecieron en el aire. Mi padre frunció el ceño, sus manos temblorosas se detuvieron en la pala. Esto no es un juego, me dijo, su voz temblaba, cargada de una historia que no sabía aún. Me di cuenta de que, aunque el peligro danzaba alrededor de nosotros, había algo más profundo, una advertencia: lo que habíamos hallado podía hacernos libres o, tal vez, arrastrarnos aún más hacia el abismo. Me giré a mirarlo, buscando respuestas en su mirada. Pero el silencio nos envolvía como una niebla. Un grito distante cortó el aire. ¿O era un eco de nuestros propios sueños rotos? Era el momento, estaba claro. La vida nunca volvería a ser la misma. ¿Quiénes nos reclamarían? ¿Qué era lo que realmente habíamos encontrado? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto, y mientras estás ahí, dale un fuerte golpe al botón de me gusta. De verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La oscuridad se cernía sobre nosotros como un velo pesado. El río oculto de petróleo parecía atraer las miradas, prometiendo prosperidad, pero también un abismo de incertidumbres. Papá, esto podría resolver nuestros problemas, repetí casi en un susurro, mientras la adrenalina recorría mi cuerpo. La idea de escapar del ciclo de deudas y desolación se hacía cada vez más seductora. Pero, en algún rincón de mi mente, una voz susurraba advertencias de un futuro incierto. Es peligroso, dijo él, rompiendo el silencio que se había apoderado de nosotros. Sus ojos, normalmente tan profundos y firmes, ahora reflejaban un mar de emociones. Era como si estuviera viendo en el interior de una tormenta, una confusión que se alimentaba del miedo a perder más de lo que ya teníamos. Mientras retrocedíamos, una corriente de pensamientos se agolpaba en mi mente: ¿y si lo que habíamos encontrado se convertía en una carga? Mantener un secreto así podía atraer más problemas de los que estábamos dispuestos a enfrentar.
Pensé en nuestra familia, en lo que significaba nuestro hogar y en las historias que contaban los viejos sobre el petróleo, riqueza maldita, traiciones y luchas sin fin. El silencio fue roto nuevamente, esta vez por el sonido de pasos. Mis ojos se abrieron al ver a mi madre acercarse, su rostro cargado de preocupación. ¿Qué ocurre?, preguntó, mirando la tierra revuelta inquieta. Mi padre, incapaz de encontrar las palabras, se limitó a señalar la grieta. Ella frunció el ceño, entendiendo más de lo que creíamos. Al ver la mezcla de asombro y duda en su rostro, la angustia se instaló en mi pecho. Mamá, es petróleo. Podría significar mi voz se ahogó en la posibilidad. Su mirada se durmió en un profundo abismo de realidades en conflicto. En ese momento, nos encontrábamos atrapados en la inquietante balanza de la esperanza y el miedo. Ella se acercó a mí, colocando su mano sobre mi hombro. Escucha, cariño. A veces lo que creemos que es la salvación se convierte en nuestra perdición, me advirtió, sus ojos anhelantes buscando escucharme con toda su alma. Fue un momento plugado de amor y preocupación. Era un recordatorio de los valores que siempre nos habían guiado, de la familia, del sacrificio y de la humildad, pero la atracción del petróleo era poderosa, la idea de la libertad, un espejismo deseado. Comencé a cuestionar si mis deseos eran egoístas. Si esto es peligroso, ¿por qué querríamos arriesgarnos?, murmuré, sintiendo que la temperatura emocional entre nosotros ascendía. El ambiente estaba cargado, cada palabra se sentía crujiente y pesada, como el suelo que habíamos removido, y entonces, un sonido distante cortó el aire, una sirena. La alarma se encendió en mi cabeza, y mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. ¿Quién había llamado la atención sobre nosotros? Miré a mi padre, quien todavía batía su mente contra la pared de la incertidumbre. Sabía que no podían renunciar a lo que habíamos encontrado, pero tampoco podían perderse en el camino hacia una codicia ciega. Debemos pensar esto con calma, dijo, intentando tranquilizarnos. Pero, ¿había tiempo para eso? La sirena se acercaba, y nuestros corazones se sincronizaban en un danzón horroroso. La angustia nos apretaba el pecho, el peso de una decisión que no sabíamos si estábamos preparados para afrontar. Fue en ese instante, cuando la brisa trajo un lamento distante de mi hermana pequeña, quien había estado jugando cerca. La imagen de su inocencia, atrapada en un entorno vacío, tuvo un efecto desgarrador en mí. No podemos dejar que esto nos destruya, decidí, sintiendo que debía ser el pilar de nuestra familia, pero, como un ladrón en la noche, el crujido de unas ramas rompió el silencio. Miré hacia atrás, mis ojos se encontraron con una figura oscura en la distancia. Era un hombre desconocido, un extraño que parecía haber presenciado nuestro hallazgo. Su mirada era penetrante y cada paso que daba hacia nosotros resonaba con la amenaza de un desafío inminente. El aire se volvió denso, y el futuro que tanto anhelábamos se tornó menos claro que nunca. ¿Qué quería de nosotros? ¿Sería respecto a lo que habíamos descubierto? La sensación de una tormenta crítica a punto de estallar se apoderó de mí. Teníamos que actuar. Pero en ese momento, solo podía pensar en un nombre que resonaba en mi mente, el desconocido, el peligro que acechaba en la penumbra. ¿Seríamos capaces de enfrentar la oscuridad que se avecinaba, o el petróleo que había prometido salvación nos hundiría aún más? El desconocido avanzó con pasos firmes, su figura difusa en la penumbra de la tarde. El sonido de su aproximación parecía marcar el pulso de cada latido en mi pecho. ¿Quién era él realmente? ¿Un mensajero del destino o un presagio de problemas inminentes? La mezcla de miedo y curiosidad se transformó en una marea de desesperación que quería arrastrarme. A medida que se acercaba, mi madre me agarró más fuerte del hombro, como si su contacto pudiese disipar el temor que comenzaba a consumirnos. La luz del sol, ahora ensombrecida por nubes que se arrastraban, iluminaba su rostro angustiado. «No te muevas, hija», susurró, su voz apenas audible por encima del rugido creciente del viento. El hombre se detuvo a unos cuantos pasos, observando con atención. Era alto,
con una barba desaliñada y ojos que parecían conocer secretos que el resto del mundo nunca comprendería. ¿Qué han encontrado aquí?, preguntó, su tono grave evocando una mezcla de autoridad y curiosidad. Mi padre, a riesgo de desafiar su autoridad, tomó la delantera. Algo que no debería concernirte, respondió con un claro temblor en su voz. Pero sabía, tanto como yo, que no era tan sencillo. Aquella respuesta no iba a calmar a un extraño que posiblemente había seguido el rastro del petróleo hasta nosotros. No es solo un hallazgo, es un terreno peligroso, un lugar que ha arrastrado a más de uno a la ruina, continuó el hombre, haciendo hincapié en cada palabra. Mis ojos se ampliaron. ¿Lo sabía por experiencia propia? La idea de perder todo lo que habíamos trabajado por tanto tiempo se instaló como una sombra en mi mente. A mi lado, mi madre empezó a respirar más rápido y su mano, de repente, se tornó fría. Debemos irnos, dijo con una determinación que hablaba de un conocimiento tácito de que nos enfrentábamos a algo mucho más grande que nosotros. La urgencia en su voz resonaba en nuestro interior. Pero yo no podía dejar de mirar al desconocido, como si mi curiosidad fuese más fuerte que el instinto de supervivencia. ¿Por qué nos importaría lo que hayamos encontrado?, pregunté, intentando no dejar que mi voz temblara. ¿Nos has estado observando? ¿Acaso vienes aquí con intenciones de robarnos nuestra oportunidad? El hombre encajó mi tremenda franqueza con un ligero asentimiento. En sus ojos brillaba algo que parecía mezcla de admiración y compasión. No se trata de robar. Se trata de advertir. Este lugar ha sido testigo de demasiadas luchas y estrategias en vano, de familias que se han destruido por un deseo desmedido de obtener riqueza. La verdad detrás de sus palabras me golpeó con fuerza, y la lucha interna que enfrentaba se tornó más profunda. La promesa de un futuro mejor, aún llena de esperanza, también significaba un cálculo frío que podía condenarnos. La conexión con el peligro se volvió más palpable. No era solo petróleo, sino un símbolo de ambición y autodestrucción. ¿Qué tienes que ofrecer a cambio de esa advertencia?, pregunté, el desafío brotando como un instinto. La respuesta a mi pregunta llegó en forma de una leve sonrisa. Nada más que una historia, una advertencia legítima. Tu familia merece más que lo que esa fuente oscura pueda ofrecer. Las palabras resonaban en el aire, como un eco ancestral, llegando a lo más profundo de los miedos que me habían acompañado desde siempre. Los ancianos del pueblo nos habían advertido sobre la maldición del petróleo, y ahora el eco de sus viejas historias parecía tomar forma en las sombras del desconocido. Desprendiéndome, capté la mirada de mi hermana, aún perdida en su inocencia, ajena a la gravedad del momento. El miedo recorrió mi espalda al pensar en lo que podría pasar si esta situación estallaba en algo que ninguno de nosotros podía manejar. No podemos quedarnos aquí, debemos proteger a la familia, murmuré, sintiendo la necesidad de actuar. Ustedes tendrán que decidir si este río oculto es suyo o será su perdición, el hombre dijo, y su voz se sumió en el aire frío que comenzó a rodearnos. La sirena lejana había cesado, pero el eco de su advertencia flotaba aún en el ambiente, cargando cada rincón con una mezcla de ansiedad y expectativas. Mientras el miedo se combinaba con la incertidumbre, una elección se presentaba ante nosotros. Un camino llevaba a la posibilidad de riqueza, un futuro más brillante, el otro a la lección de humildad y bondad que nuestros padres nos habían inculcado. La línea entre el bien y el mal parecía más fina que nunca. En ese momento, la imagen de lo que habíamos encontrado se tornó tibia y compleja. Las esperanzas de escapar de la oscuridad de nuestra realidad comenzaron a desmoronarse en el peso de las decisiones que ahora pendían sobre nosotros. Cuando todo parecía apagarse, el hombre dio la vuelta. Ustedes tienen tiempo, pero no mucho. La oscuridad se extiende, y con ella, el destino de ustedes también. Y con eso, se desvaneció entre las sombras, como una advertencia que había llegado a nuestra puerta. La tormenta se cernía sobre nosotros, y el camino hacia adelante nunca había sido tan incierto. Con cada respiro, sentí que el futuro se precipitaba hacia nosotros como un oleaje que barre todo a su paso. ¿Podríamos aún encontrar la luz en medio de esa oscuridad? La respuesta,
más que nunca, estaba en nuestras manos. La noche cayó rápidamente, y con ella, el aire se cargó de un silencio denso. El oscuro cielo estrellado parecía abrirse justo por encima de nosotros, un contraste inquietante con nuestra creciente inquietud. La tormenta se había transformado en un sentimiento más que en un fenómeno meteorológico. Cada gota de agua que comenzaba a caer parecía ser un recordatorio del peligro al que estábamos a punto de enfrentarnos. Mi madre, aún aferrando mi hombro, finalmente rompió el silencio. Necesitamos hablar, pero no aquí, sugirió en un susurro tenso. A pesar de que su voz temblaba, en ella había una determinación que nunca había visto antes. Un instinto de supervivencia brillaba a través de su miedo. Acordamos movernos hacia la casa, hogar del cálido recuerdo de nuestros días felices, aunque ahora, ese lugar se sentía distante y amenazante. Nos apresuramos a entrar. Frente al fuego crepitante, nuestras sombras danzaban desacompasadas en las paredes. El ambiente era un refugio, pero también un recordatorio de que el amanecer podría traer más de lo que deseábamos abordar. La mesa del comedor, testigo de muchas cenas familiares, se convirtió en nuestra arena de discusión. ¿Qué vamos a hacer? La voz de mi padre, normalmente firme, sonaba quebrada mientras se sentaba frente a nosotros, sus manos entrelazadas. Mi madre tomó la delantera. Debemos ser inteligentes. No podemos permitir que la codicia nuble nuestro juicio. Necesitamos comprender lo que está en juego. Mis pensamientos divagaban, las historias que había escuchado sobre la ambición desmedida, sobre cómo el petróleo había arruinado vidas, empezaban a ser más que relatos tomados de cuentos de advertencia. Pero si no lo aprovechamos, ¿qué queda de nosotros? Seguir sin rumbo, viviendo esa vida que ya conocemos, interrumpí, la desesperación empezando a enredar mis palabras. Hay más en juego que solo nosotros, replicó mi madre, sus ojos reflejando la lucha interna que ambos enfrentábamos. Esto nos afecta a todos, a nuestra familia, a nuestro pueblo. Vamos a hacernos cargo y proteger no solo lo que tenemos, sino lo que somos. El fervor en su voz encendió una chispa en mí. Recordé las risas de nuestros vecinos, los sueños de las generaciones pasadas. Pero las palabras del hombre resonaban, y ese eco vagaba en la habitación como un fantasma que no se iría. Pero, ¿qué si el hombre tiene razón? Que si estamos a punto de cometer un terrible error? Mi padre, sintiéndose un poco más sólido, habló de su visión del futuro. Si tenemos éxito con este hallazgo, podríamos mejorar nuestras vidas, tal vez hasta ayudar a otros. Pero también debemos comprender lo que estamos dispuestos a sacrificar y qué tipo de legado queremos dejar. Mientras nuestros corazones latían al unísono en medio de la tensión, un golpe de energía recorrió la habitación, como si los mismos cimientos de la casa estuvieran interpelando nuestras decisiones. La realidad de nuestra situación se filtra a cada rincón. Un instantáneo brillo de luz iluminó mi mente. Podríamos buscar respuestas. Hablar con el hombre que vino. Si es un advertidor, tal vez podamos aprender de su experiencia, sugerí. La idea, aunque arriesgada, parecía la única forma de encontrar un camino claro. A veces, una aventura comienza con un simple paso hacia lo desconocido, añadió mi madre, y su voz se llenó de una valentía que no había sentido antes. El fuego crepitante parecía avivar el férreo apego que teníamos entre nosotros, y esa noche, la incertidumbre y el amor se entrelazaron con una nueva esperanza. Decidimos encontrar al desconocido. Quizás, solo quizás, podíamos deshacer el nudo de nuestras ansiedades y hallar una forma de navegar las aguas turbulentas que se cernían sobre nuestra familia. Al salir de la casa, las sombras cayeron nuevamente sobre nosotros, pero esta vez había una luz en nuestros corazones, un fuego que deseaba brillar en la oscuridad. Un repentino trueno resonó en la distancia, como si el universo estuviera a la expectativa de que elegiríamos. Avanzamos. La determinación renovada nos guiaba, hasta que, al girar la esquina del sendero, el aire se cortó en un silencio absoluto. Justo en el extremo, bajo la luz de la luna, el hombre de la advertencia estaba de pie, esperándonos, y en ese instante, su expresión implicaba que portaba un mensaje que podría cambiarlo todo. Un nuevo secreto a punto de surgir en medio de la tormenta.
Se hizo evidente que la sombra del peligro no era más que un preludio de lo que se avecinaba, el futuro era incierto, pero sabíamos que el amor y la familia eran nuestro verdadero escudo. Y, sin embargo, nuestra elección estaba a punto de desatar más de lo que nunca habríamos deseado. A medida que nos acercábamos al hombre, mi corazón se debatía entre el miedo y una extraña curiosidad. Su figura era inquietante bajo la luz pálida de la luna, como una sombra que se deslizaba entre el presente y un futuro que aún carecía de forma. Al llegar a su altura, un silencio electrizante reinó entre nosotros, como si el mundo hubiera contenido la respiración, esperando a que las palabras fluyeran y dieran sentido a lo que estaba sucediendo. «Ustedes saben por qué estoy aquí», dijo finalmente, su voz grave resonando en la oscuridad. No era una pregunta, sino una declaración que parecía cortar el aire a su alrededor. La ambición en el fondo de ese pozo puede traer riquezas, pero junto a ellas hay riesgos que no han sido considerados. Mi madre, siempre con una lógica afilada, interrumpió: ¿qué es lo que ha visto? ¿Por qué advierte sobre esto? Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y necesidad de respuestas. Era un impulso que había heredado de ella, la misma valentía que había guiado nuestra familia ante las adversidades. El hombre, frustrado, dio un paso adelante. He visto lo que el petróleo puede hacer a las comunidades, a las familias. El oro negro tiene un efecto corrosivo. A veces, lo que parece un tesoro puede convertirse en un veneno. Cada palabra que salía de su boca resonaba con el eco de un dolor que parecía cargar en su ser. A medida que hablaba, no pude evitar recordar historias de amigos que pasaron de la prosperidad a la decadencia, de actividades arriesgadas que destruyeron los lazos que habían mantenido unida a la comunidad. Los ecos de esas tragedias reverberaban en mí, llenando el aire con la realidad de lo que estábamos considerando, y que deberíamos hacer. Entonces, inquirí, sintiendo que mi voz fallaba frente a la magnitud del dilema. ¿Dejar todo lo que hemos conocido por miedo a lo que podría suceder? No es solo ambición, son nuestras vidas, nuestras esperanzas. ¿Qué otra opción nos queda? El hombre vaciló. Sus ojos, que antes ardían con la urgencia de su advertencia, ahora mostraban una chispa de compasión. La verdadera opción es complicarse menos con lo que no pueden controlar. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Antes de dar ese paso, piensen en lo que realmente valoran. La tierra, su comunidad, su familia. Se puede construir riqueza sin destruir lo que hay a su alrededor. Las palabras resonaban en mis oídos mientras un profundo sentimiento de culpa se aferraba a mi interior. No era solo el temor lo que me detenía, era la perspectiva de que nuestra ambición pudiera perjudicar a aquellos a quienes amábamos. Miré a mis padres, cuya mirada reflejaba una lucha interna que me hizo sentir vulnerable. Era una batalla entre el deseo y la lealtad. ¿Y si decidimos seguir adelante?, preguntó mi madre, su voz temblando con la idea de una elección que podría costar demasiado. ¿Qué nos espera de aquí en adelante? Las decisiones tienen consecuencias, el hombre respondió de manera sobria. Ustedes deben estar dispuestos a asumir no solo las recompensas, sino también las sombras que podrían seguirlas. La historia se repite, y muchos ya han pagado un alto precio por ignorar estas verdades. Justo entonces, un rayo rasgó el cielo y el trueno estalló nuevamente, como si el propio mundo se manifestara en la tensión. La tormenta, ahora más inminente, parecía ser el reflejo de nuestra lucha interna. La decisión que estábamos a punto de tomar no solo afectaría nuestro presente, sino que también perpetuaría un legado. A medida que el viento comenzaba a soplar con fuerza, el hombre dio un paso atrás y con un tono menos firme, concluyó: tómense su tiempo, entiendan que el verdadero valor es aquello que no se mide en dinero, sino en lo que continúa vivo después del oro. Mientras se alejaba, esos últimos ecos de su advertencia se enredaron en mi mente como un caos de pensamientos. Sentí que el peso de mi propia decisión se sostenía en la balanza, y mis padres parecieron compartir el mismo peso. Necesitamos hablar, dijo mi padre con sinceridad. Debemos decidir lo que queremos ser y qué futuro deseamos construir. Sus palabras fueron un llamado a la acción, un recordatorio de que, independientemente del camino que eligiéramos,
estábamos juntos en esto. Mientras regresábamos al cálido abrazo de la casa, el viento aullaba y la lluvia comenzaba a caer con más fuerza. Cada gota parecía llevar consigo las preocupaciones destiladas durante esa conversación y las luchas que nos aguardaban aquella noche, mientras el oscurecimiento de nuestra decisión se cernía como una tormenta. Fue evidente que el amor por nuestra familia y el sentido de responsabilidad hacia nuestra comunidad se convirtieron en los faros que guiaban nuestro camino. Pero el dilema aún no se resolvía, y la tensión creciente en mi corazón presagiaba que estábamos al borde de algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Y cuando un suave golpe en la puerta interrumpió nuestra reflexión, un estremecimiento recorrió mi espalda. ¿Sería otra advertencia, o tal vez el inicio de un destino que se avecinaba con furia? La lluvia seguía cayendo en torrentes, una sinfonía de gotas contra el tejado que resonaba en la penumbra de la sala. La inquietud se sentía en el aire. Mientras me dirigía hacia la puerta, la anticipación palpita en mi pecho. Abriendo el umbral, mis ojos se encontraron con un rostro conocido, pero marcado por una ansiedad que nunca antes había visto. Era Clara, la hija de nuestros vecinos, que respiraba de manera apresurada, temerosamente. «Por favor, ven rápido», exclamó, su voz quebrándose con la urgencia. «Mis padres están hablando de lo que han encontrado en la vieja mina. Hay rumores que van por todo el pueblo». Mis instintos se agudizaron al escucharla. Miré a mis padres, quienes intercambiaron miradas llenas de comprensión. Era una señal de que algo más grande estaba ocurriendo y nosotros, atrapados en nuestra lucha interna, éramos los últimos en enterarnos. «¿Qué rumores, Clara?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras el frío del aire helado se colaba a través del umbral. «Dijeron que el viejo pozo que han estado explorando, podría tener más de lo que esperaban. Podrían ser reservas. No solo petróleo, quizás algo más». Su voz se apagó, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Mi pulso se aceleró. La noticia traía consigo un torbellino de posibilidades, pero también el riesgo de una nueva avaricia desatada. «Vamos», dije, resolviendo lo que debía hacerse. «Debemos escucharlo por nosotros mismos». En nuestra corta caminata hacia la casa de Clara, el viento silbaba entre los árboles, creando un murmullo inquietante. Las luces se filtraban a través de las ventanas de la casa vecina, donde la consternación ya se había convertido en un fuego de chismes. Al llegar, vi a un pequeño grupo de vecinos reunidos, el miedo y la codicia marcando sus rostros iluminados por la tenue luz. Susurros de codicia se esparcían como hojas secas llevadas por el viento. En el centro de la habitación, el padre de Clara, un hombre de furia y pasión incesante, hablaba con fervor. «No podemos dejar que esta oportunidad se nos escape. Todos ustedes saben que ha sido un largo camino de escasez para nuestra comunidad. Este es el momento de actuar. Cabemos más profundo», proclamó, mientras sus ojos brillaban con la ilusa promesa del oro negro. «¿Y la comunidad? ¿Y nuestra casa?», interrumpí. Podía sentir la tensión vibrar en mi voz, la chispa de preocupación transformándose en rabia. «¿Qué pasará con todos los que se han apoyado en nosotros? No podemos permitir que el miedo a la pobreza nos haga ciegos». El murmullos de la sala se apagaron como un apagón abrupto, y todos los ojos se volvieron hacia mí. Era un instante en el que comprendía que las palabras y la intentada resistencia a la ambición no se limitaban a mi familia. Era la esencia de todos los que estaban allí reunidos. Cada uno de ellos también temía el desencanto, perder lo que conocían y amaban. El padre de Clara, su expresión seria, dijo: «Nadie quiere perder lo que ya tienen, pero si esto se convierte en algo grande, nuestro futuro podría cambiar por completo. Simplemente tenemos que optar por lo que es correcto». Una discusión encendida empezó a aflorar. Algunos apoyaban a Clara y su padre, otros, más temerosos por lo que podría ocurrir, insistían en tomar el tiempo necesario para reflexionar. Pero el impulso estaba creciendo, se sentía como un fuego incontrolable, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que esa decisión se hiciera irreversible. Al salir de la casa, mis padres me tomaron de la mano.
Su silencio contenía la misma agitación que había visto en mi corazón. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó mi madre, buscando en mí la respuesta que ni siquiera yo tenía. Me detuve un instante, atrapado entre el fervor de la multitud, el eco de la advertencia del hombre que habíamos encontrado, y la realidad de mi familia, que dependía de nuestra decisión. Quería encontrar las palabras correctas que no solo sirvieran de consuelo, sino que también fueran un faro para todos los demás. Palabras que les recordaran que nuestra ambición no debía desenfrenarse a expensas de nuestro hogar, y en medio de esta lucha emocional, vi a Clara entre la multitud, su mirada llena de esperanza, pero también de miedo. Una nueva revelación se encendió en mí, una misión de proteger todo lo que amábamos, incluso contra los deseos más apremiantes. Pero habría que encontrar conciencia entre la duda, buscar la esperanza en la desconfianza. Justo entonces, el estruendo de otro trueno rompió la tensión que se espesaba en el aire, y la lluvia comenzó a caer con más intensidad, como si el cielo mismo se sintiera identificado con la confusión y la ira que resonaban en nuestros corazones. Eran solo gotas de agua, o mensajeros de lo que podría venir. El momento se acercaba y sentía que cada decisión, cada rumbo tomado podría llevarme al luma de mi existencia, ya no solo como un hijo, sino como parte de una comunidad entera en crisis. Necesitamos decidir en conjunto, dije, mis palabras resonando con firmeza esta vez. Unámonos en un solo propósito, y que no sea solo por la ambición, sino por un futuro que todos podamos abrazar. Mientras la tormenta rugía fuera de la casa, un fuerte golpe de viento hizo que la puerta golpeara contra la pared. Clara miró hacia mí, y en sus ojos encontré un reflejo de mi propia incertidumbre. ¿Seríamos capaces de hacer lo correcto en medio de lo que prometía ser una trampa de riqueza y desolación? La batalla por nuestro rumbo apenas comenzaba, y el eco de futuras decisiones ya hacía temblar el suelo que creíamos firme. El eco de mi propuesta reverberó por la habitación, pero en lugar de recibir asentimientos de aprobación, noté un parpadeo de duda en muchos rostros. La lluvia seguía azotando sin piedad, como si la naturaleza misma reflejara nuestra agitación interna. Pensé en Clara y en su familia, en los sueños que giraban en sus corazones como cintas de un atormentado carrusel. Un futuro que todos podamos abrazar, repitió el padre de Clara, su voz suavizada por el deseo de hallar esperanza. ¿Qué queremos construir? ¿Un pueblo dividido por la codicia o uno unido por la lealtad? La sala quedaba en silencio nuevamente, y sentí como cada respiración se volvía un pequeño intento de encontrar claridad. No era solo cuestión de elegir entre riqueza y pobreza. Era entender el tipo de comunidad en la que queríamos vivir. La idea de un futuro brillante era cautivadora, pero al mismo tiempo, la sombra del miedo nos acechaba. ¿Acaso no se giraban nuestras vidas en torno a la esencia de lo que significaba ser vecinos y amigos? Me dirigí hacia Clara, que había quedado de pie a un lado. ¿Cómo te sientes, Clara?, pregunté, deseando conocer su perspectiva en esta tempestad de emociones. Su expresión era una mezcla de inquietud y esperanza. No estoy segura, respondió, su voz baja. A veces siento que este lugar es todo lo que tenemos, pero si hay algo allí abajo, ¿podría salvarnos? Crear un futuro no siempre implica el camino más fácil, intervino mi madre, entrelazando su mano con la mía. A veces, los sacrificios son lo que nos forjan y nos unen. Un murmullo recorrió el grupo, y mientras hablaban, me percaté de que había algo más tras sus miradas. En ellas brillaba una chispa de solidaridad entre la angustia, había una camaradería que deseaba abrirse paso entre los temores. Algo primal nos unía, el deseo de sobrevivir, de mantener nuestro hogar intacto, de ser un pueblo que resistiese. En nuestra discusión, emergieron más voces. Un viejo del pueblo se levantó, su rostro surcado por las heridas del tiempo. Recuerdo épocas mejores. Épocas en las que la comunidad se apoyaba en la amistad, antes de dejar que la codicia nos consumiese. Su voz tembló en el aire, y el rayo iluminó brevemente su figura. No dejemos que el miedo a la pobreza nos arrebate lo que hemos construido. Si nos dividimos en busca de riquezas, nos perderemos en el proceso. Los murmullos fueron apagándose lentamente. La lluvia actuaba como un telón de fondo dramático,
acentuando las emociones que se sentían a flor de piel. Mi padre se erguía con venerabilidad, sabiendo que esta decisión podría marcar un antes y un después. Esta comunidad ha superado dificultades juntas, dijo. ¿Por qué no debemos aprovechar este momento para unirnos en lugar de separarnos? Si realmente hay algo en la mina, seamos nosotros quienes lo decidamos. Las palabras se posaron como mariposas en el aire, llenando la sala de resonancias de esperanza. Vi a Clara mirar a su padre y a la multitud. Quizás comenzaba a ver el camino que, si nadábamos juntos, podría llevarnos a un futuro más brillante, pero incluso en medio de la unidad que comenzaba a formarse, sentí el peso de mi corazón. Si todo esto se convertía en un caos, podría ser el momento en que el pueblo se fuera desmoronando. La ambición no siempre lleva a la prosperidad, muchas veces trae consigo insatisfacción y desconexión. Justo cuando la conversación parecía encontrar cauce, otra ráfaga de viento estremeció las ventanas, llevándose consigo el hilo de la discusión. Fue entonces cuando vi algo a través de la puerta entreabierta, un destello, una figura que se adentraba en la penumbra, moviéndose en dirección hacia la mina. Espera, murmuré, atrayendo la atención de todos. ¿Alguien más vio eso? Un silencio repentino asomó, y la tensión aumentó. Todos nos giramos hacia la puerta, y en el oscuro umbral, una sombra emergió lentamente. La figura se detuvo, revelando un rostro familiar. Era Miguel, un joven del pueblo, conocido por ser un explorador aventurero. Miguel respiraba con dificultad, el pánico titilando en sus ojos. Es más grave de lo que piensan, gritó mientras empujaba la puerta con fuerza y se afirmó ante la multitud. He visto algo. Algo que no debería estar allí. Siguió una serie de murmullos, las dudas y ansiedades florecieron nuevamente. La lluvia seguía cayendo, arrastrando inquietudes inconfesadas mientras Miguel se preparaba para hablar. Podía sentir el sudor en mi frente y, al mirar a Clara, vi que compartía la tormenta que agazapaba las emociones en nuestro interior. Entonces, la angustia era absoluta. ¿Qué había descubierto Miguel en la mina? ¿Sería la respuesta que todos esperábamos o el comienzo del fin de nuestra paz? La pregunta flotaba en el aire, mientras la tormenta se intensificaba fuera y el verdadero desafío se acercaba a pasos desnudos. La sala estaba llena de murmullos nerviosos, el sonido de la lluvia golpeando con fuerza contra el tejado era el eco de nuestra inquietud. Miguel, con su rostro iluminado por un rayo que atravesaba la oscuridad, inspiraba miedo y curiosidad a la vez. He visto pistas de una actividad sospechosa cerca de la mina, dijo finalmente, su voz titilando entre el estruendo de la tormenta. No puedo explicar exactamente lo que sucedió, pero hay personas que no deberían estar allí. ¿Personas? ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, con su mirada fija en Miguel. Vi cómo apretaba sus manos, como si quisiera canalizar su miedo en fortaleza, una fogata. Luces donde no deberían haber. Y el sonido de maquinaria, respondió Miguel, su voz oscura, cargada de incomprensión. No están cavando buscando minerales, están buscando algo más profundo, algo que podría cambiarlo todo. La atmósfera se volvió irrespirable mientras los murmullos de la multitud se intensificaban. El viejo del pueblo, que hace poco había advertido de la codicia, levantó la mano, su rostro experimentando un caos de emociones. Esto es grave, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Si alguien está intentando extraer recursos sin consideración, debemos actuar. La tensión en el aire resonaba en nuestros corazones, atrayendo miradas hacia arriba, buscando señales de un futuro aún incierto. La mayoría temía que habíamos comenzado un camino del que no habría retorno. La comunidad deberá unirse, interrumpí, notando que mi voz sellaba un pacto invisible entre abrazos silenciosos. Debemos ir, ver qué hay, asegurarnos de que no hay peligro para nosotros. Clara respiró hondo, su expresión asumiendo una firmeza que no había visto antes. Si hay algo allí arriba es nuestra responsabilidad proteger lo que hemos construido. Subamos juntos, propuso, volcando su propio temor en una determinación palpable. Las dudas se transformaron en murmullos de asentimiento a medida que la idea se afianzaba.
Sin embargo, sentí un escalofrío, una fisura en el lazo que comenzábamos a tejer. El deseo de defender nuestro hogar se mezclaba con la perspectiva de que al profundizar en la mina, podíamos terminar perdiendo lo que nos unía. Mi madre rompió el silencio, su mano aún entrelazada con la mía. Pero tenemos que estar preparados. Si hay más que solo petróleo allí abajo, si hay otros, no sabemos qué clase de amenazas podríamos encontrar, y si en vez de encontrar petróleo, descubrimos algo mucho peor, murmuré, sintiendo el calor arder en mi pecho. La idea correteaba por mi mente como un pez enjaulado, incapaz de volver a la paz original. La mirada de Clara se endureció, los ojos de Miguel se abrieron con el miedo a lo desconocido. Tal vez deberíamos reunir un grupo de confianza. Ir en silencio, sin llamar la atención. Ver qué sucede y, si es necesario, regresar, sugirió Miguel, su voz cada vez más clara y sólida. Pero ¿y qué pasará si no regresan?, interrumpió una mujer de la multitud, su voz temblorosa expresando una preocupación común. Nadie podía evitarlo, había una profunda inquietud que cobraba vida en cada rincón de nuestros corazones, éramos un pueblo dividido en nuestros temores. Al sentir el sollozo latente de mis vecinos, la lluvia pareció intensificarse, elevando el tono de la tormenta externa a un clímax sostenido. Pido que los que se sientan preparados se ofrezcan como voluntarios, propuso mi padre. De una forma u otra, esto nos afecta a todos. No podemos permitir que el miedo a lo desconocido nos paralice, pero tampoco podemos dejar que nos lleve al desastre. La sensación de angustia se transformó en un diálogo interno donde las miradas se entrelazaban con la esperanza, y la tormenta afuera parecía tener sus propios ecos de dudas. Las manos se levantaron lentamente, y supe que Clara estaría entre los valientes. Fue un nuevo pacto, una decisión compartida de enfrentar lo que estaba por venir, pero antes de que pudiéramos formar un plan concreto, la lluvia pareció romper un nuevo récord de furia. Con un crujido ensordecedor. El cielo oscureció aún más y, ante nuestras miradas, un relámpago iluminó el horizonte. En ese instante fugaz, mi mente visualizó una elección, ceder al miedo y la incertidumbre de buscar lo oculto, o dar el salto hacia un futuro que podría desbordar las riquezas de la tierra, pero también podría llevarse nuestras almas. Fue entonces cuando escuchamos el grito aterrador de Miguel, y todos nuestros corazones se detuvieron. Miren, señaló hacia la ventana. Algo se mueve en la oscuridad, la preocupación estalló en la sala como una tormenta, haciéndonos temer de lo que podría ser. Las luces se apagaron de repente, matizando todo en una oscuridad rotunda. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, y en su voz temblorosa sentí el eco de un destino que jamás hubiese imaginado. La mina, símbolo de promesas y peligros, se convertía en el umbral hacia un abismo inexplorado que definiría nuestro futuro. El silencio que siguió a la exclamación de Miguel fue abrumador. Un murmullo bajo recorrió la sala, acentuado por el incesante tamborileo de la lluvia. Las sombras danzaban en las paredes, y cada crujido del viejo edificio parecía cobrar vida, como un aviso de lo que estaba por venir. ¿Qué es lo que hay ahí fuera?, preguntó mi madre, su voz crispada por la ansiedad. El eco de su pregunta retumbó en mi mente mientras el sudor empezaba a empapar mi frente. Todos parecíamos estar esperando una respuesta que nunca llegaba. Clara, al ver mi incertidumbre, se acercó a mí y me apretó la mano con fuerza. Era un gesto reconfortante, un recordatorio de que no estábamos solos en este oscuro abismo de dudas. Voy a mirar, dijo Miguel, dando un paso al frente. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y terror, buscando valor en medio de la tormenta. No podemos quedarnos aquí sin saber. Necesitamos saber si nuestros temores son reales. No. No puede salir solo, interrumpí, cada palabra cargada de desesperación. Saldremos juntos. Si hay peligro, debemos enfrentarlo como uno solo. La presión en la sala aumentó, los rostros de mis vecinos reflejaban la misma lucha interna. Un impulso de seguir adelante, pero también un deseo profundo de retroceder. Finalmente, Clara alzó la voz. Unámonos, entonces. Si vamos a hacerlo, necesitamos un plan,
algo que nos mantenga a salvo. Sentí que su fuerza se irradiaba, tocando las fibras de cada uno de los presentes. Empezamos a discutir, nuestras voces apenas sobresaliendo por encima de la tormenta, organizando los roles. Algunos serían los exploradores, otros se quedarían atrás para mantener la comunicación, y otros se encargarían de garantizar nuestra ruta de regreso. Era un esfuerzo colectivo, una especie de danza que llevábamos a cabo entre el miedo y la esperanza. Mientras armábamos el plan, mis ojos se desviaron hacia la ventana. La lluvia caía aún más fuerte, pero a través de la cortina de agua, me pareció ver una sombra moverse. Mi corazón se detuvo y el aire se volvió espeso. ¿Viste eso?, le susurré a Clara, incapaz de desviar mi mirada. ¿Qué? ¿Qué has visto?, preguntó, su voz temblorosa. Justo ahí, al borde del bosque algo se mueve. No estaba seguro de si era la luz difusa del relámpago o el cansancio comenzando a cuidar mi mente, pero había algo que no encajaba. Clara se acercó, sus ojos entrecerrados, buscando también. La tensión en la sala se incrementó mientras todos giraban la cabeza hacia la ventana, expectantes. La oscuridad parecía contener un secreto, un misterio que se extendía más allá de la lluvia. Un sudor frío bajó por mi espalda. Tal vez deberíamos reconsiderar, murmuré, sin poder evitarlo. No sabemos qué puede haber ahí afuera. No, es justo eso lo que debemos descubrir, afirmó Miguel, cortante. No podemos permitir que nuestro miedo nos paralice. La mina necesita ser defendida, y si hay un enemigo detrás de esto, tenemos que conocerlo. Los murmullos se intensificaron, creando un coro de incertidumbre alrededor. Pero, al observar a Clara, vi la seguridad en su mirada. Era contagioso, me llenó de valor. Nos enfrentaremos a lo que sea que nos aguarde, declaré. No dejaremos que la oscuridad nos consuma. Mientras me preparaba mentalmente, una nueva voz se alzó. Era una anciana del pueblo, conocida por sus visiones. Algunos misterios deben permanecer ocultos. La curiosidad puede llevarnos a lugares de los que no regresaremos. Sus palabras flotaron pesadamente, y un escalofrío recorrió mi cuerpo, inundándome de dudas. ¿Estás diciendo que debemos ignorar lo que está pasando?, preguntó Miguel, frustrado. No, respondió la anciana, su voz suave pero firme. Lo que digo es que la sabiduría a veces implica reconocer los límites de lo que debemos o no buscar. Si nos perdemos, ¿quién protegerá a nuestra comunidad? En ese instante, la tormenta pareció suavizarse, como si el mundo exterior archivara sus lamentos y escuchara nuestras deliberaciones. La tensión en la sala era palpable y sentí que cada decisión se apoderaba de mí. Las palabras de la anciana resonaban en mi mente, y la lucha entre seguir adelante o retroceder se intensificó en mi corazón. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso en cualquier dirección, un fuerte golpe resonó en la puerta, seguido de un grito desgarrador: ¡ayuda! Alguien está intentando entrar. La sala, que apenas un momento antes estaba llena de determinación, se sumió en un caos repentino. Miradas de terror se cruzaron mientras la incertidumbre se cernía sobre nosotros como una sombra. El momento había llegado. Lo que estaba oculto comenzaba a revelarse, y no podíamos prever las repercusiones. Sentí a Clara a mi lado, su mano apretada en la mía, y en su calor encontré un refugio. Sabía que lo que estuviéramos a punto de enfrentar podría cambiar nuestras vidas para siempre. Con un susurro que apenas llegaba a ser audible, le dije: no importa lo que pase, estoy contigo. Lo sé, respondió, su voz firme entre el tumulto. Estamos juntos en esto. Y así, todos en la sala retuvimos la respiración, preparados para descubrir lo que nos aguardaba, sabiendo que las decisiones que tomáramos aquella noche podrían definir nuestro destino. La tormenta afuera se calmaba, pero un nuevo tipo de tormenta estaba a punto de desatarse en nuestras vidas. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas rotas y la niebla se levantaba de la tierra, revelando la devastación de la noche anterior. Una escena de caos y desolación. La casa que había sido nuestro refugio ahora era el escenario de una realidad que operaba en el límite entre el miedo y el coraje.
La figura que había llamado a nuestra puerta había traído consigo la promesa de una catástrofe, y mientras la comunidad se reunía, sus rostros mostraban el eco de los eventos recientes. Al mirar a mi alrededor, las heridas emocionales y físicas que llevaban grabadas reflejaban cómo habíamos sido llevados al extremo. ¿Qué nos pasó anoche?, pensé. Las decisiones tomadas surgían como ecos en mi mente y un nudo se comenzó a formar en mi estómago. La advertencia del hombre desconocido resonaba: el petróleo que había prometido liberarnos podría habernos arrastrado a nuestra perdición. Mientras la comunidad se organizaba para ayudar a los heridos, me senté en el suelo, mi mirada perdida en la lejanía, intentando asimilar lo que habíamos enfrentado. Habíamos lanzado nuestra ambición hacia el abismo, pero el abismo no fue más que un espejo que reflejó nuestros temores. La búsqueda de riqueza se había convertido en una lucha por la supervivencia, convirtiendo amigos en adversarios y desdibujando los vínculos que una vez nos unieron. Clara se acercó, su rostro una mezcla de exhausto y cansancio. ¿Estamos a salvo?, preguntó con una voz temblorosa que no podía ocultar su desasosiego. Su valiente corazón ahora estaba sobrecargado. La miré a los ojos, buscando respuestas que simplemente no tenía. No lo sé, murmuré. Poco a poco, la comunidad se reunía. Miradas nerviosas, temor palpable. La pregunta habitual surgía: ¿qué hacemos ahora? Fue entonces cuando Miguel, una chispa de propósito brillando en sus ojos, se levantó ante todos. Hicimos cosas terribles buscando nuestro futuro, pero somos más fuertes juntos. No podemos dejarnos consumir por los errores. Debemos redimirnos. Su voz resonó con una fuerza que casi no creí. Las voces comenzaron a unirse, resonando con un sentido de propósito. La decisión de recuperar lo que habíamos perdido se estaba volviendo realidad. Finalmente, la anciana del pueblo se puso de pie, su figura frágil pero su voz clara. La prosperidad no se mide por lo que poseemos, sino por las conexiones que cultivamos. Volvamos a ser la comunidad que solíamos ser. Aprendamos a proteger lo que realmente importa. Hay un profundo eco en sus palabras, y mientras hablaba, algo dentro de mí comenzó a asentarse. Estaba claro que había llegado el momento de buscar la reconciliación. Nos unimos en un esfuerzo colectivo por restaurar las heridas causadas. Trabajamos codo a codo para ayudar a los heridos y reconstruir lo que habíamos perdido. Y mientras lo hacíamos, recordamos los valores que alguna vez nos habían definido: comunidad, amor, unidad. El sentido de pertenencia que había estado nublado comenzaba a brillar de nuevo en el horizonte. Mientras la tarde caía, me encontré mirando a Clara. Ella había sonreído, a pesar de las marcas de lágrimas en su rostro. Y en ese instante de conexión, un entendimiento profundo surgió entre nosotros. Lo que habíamos vivido era doloroso, sí, pero también había galvanizado nuestros corazones de un nuevo sentido de propósito. Al caer la noche, nos reunimos en el centro del pueblo, formando un círculo alrededor de una hoguera que ardía, como una representación de la renacida esperanza. En ese círculo, cada rostro que miré llevaba la historia de una lucha, cada historia un eco de redención. Mientras hablábamos sobre nuestras experiencias, se volvieron palabras de amor, de reunificación y de determinación para construir nuevamente. Fue entonces cuando comprendí algo profundamente verdadero. La riqueza no se encontraba en el oro negro, sino en las conexiones, en la autenticidad de una comunidad dispuesta a levantarse ante la adversidad. De repente, comprendí que la vida no siempre sigue un camino suave y fácil. A veces nos lleva por rutas complicadas e inciertas, pero al final, lo que realmente importa es cómo respondemos a dichas travesías. Lentamente, la atmósfera vibró con un nuevo sentido de esperanza. Y en ese momento, encontré el coraje para decir en voz alta: nunca más dejaremos que la ambición nos divida. Nunca más. La conclusión mudó en una afirmación compartida. En la oscuridad de la noche, bajo un cielo estrellado, me sentí liviano, como si el peso de los errores pasados hubiera sido finalmente liberado. Con el corazón lleno de gratitud y un renovado sentido de pertenencia, comprendí que habíamos errado y habíamos aprendido, habíamos enfrentado la tormenta y resurgido.
Y así, mientras la hoguera chisporroteaba del lado de mis amigos y familiares, supe, con una certeza abrumadora, a veces, solo hay que perderse en la tormenta para encontrar el camino hacia la verdad que realmente valoramos.